Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Pues vamos allá, vamos a hablar hoy un poquillo acerca de temas de inversión. Vamos a tratar diferentes aspectos que son importantes a tener en cuenta, sobre todo si nos estamos iniciando y estamos generando poco a poco esa educación financiera. Diferentes características o diferentes aspectos que serían importantes tener a la hora de empezar con cualquier tipo de inversión. Bien, vamos a partir de la base de que tenemos unos ahorros. Hemos ido poquito a poco, pues con carácter de hormiguita, acumulando cierto dinero que ahora queremos poner a trabajar para nosotros, ¿vale? Por lo que sea, nuestro banco no nos da la rentabilidad suficiente, o he cubierto ya los gastos que tenía que cubrir y ahora me he quedado con un pequeño sobrante que quiero empezar a poner a trabajar para mí. Como hemos comentado en otras ocasiones, vamos a hacer que sea el dinero quien trabaje por nosotros y nosotros tener que trabajar un poquito menos para ese dinero. Y hoy son dos partes las que quiero dividir. Por un lado, el triángulo de la inversión y por otro lado, el perfil inversor. Vamos con este primero, el triángulo de la inversión. Para quien no lo conozca, el triángulo de la inversión es una herramienta que nos va a permitir seleccionar un tipo de inversión u otra, en base a diferentes características. Como todo triángulo, se compone de tres factores. Vamos a tener en cuenta, cuando queramos realizar una inversión, su riesgo, su rentabilidad y su liquidez. Estos son los tres aspectos que se nos tienen que marcar a fuego siempre que queramos aventurarnos en una inversión. ¿Por qué es importante? Porque generalmente cuando somos novatos en el mundo y queremos buscar una inversión, lo primero que nos viene a la cabeza es: yo quiero rentabilidad, cuanto más alta mejor. Si un producto me puede dar mucha rentabilidad, lo prefiero. Y solemos dejar de lado los otros dos aspectos, como son el riesgo y la liquidez. Y son ambos igual de importantes. ¿Por qué? Primero, porque muchas veces dentro del mundo de las inversiones se nos venden los famosos unicornios rosas. Es decir, todo es muy bonito, tu capital está asegurado, tu capital está garantizado y nunca te dicen cuánto puedes perder o incluso si lo puedes perder todo, porque evidentemente hay inversiones que conllevan un riesgo bastante alto. Y luego, por otro lado, el tema de la liquidez. Cuando uno hace a lo mejor una compra de un producto o cualquier cosa que quiera rentabilizar en el tiempo, hay veces que cae en la trampa de la liquidez. ¿Por qué sucede esto? Porque supongamos que yo compré un activo, voy a cambiar de parámetro, voy a comprar un coche clásico, ¿vale? Por poner un ejemplo diferente a los que suelo poner. Y ese coche clásico, después de 2 años, se me revaloriza un 50% y lo quiero vender. Yo compré un coche antiguo por 5.000 euros y ahora vale 7.500. Y a mí me interesa, yo ya no quiero ese producto, no lo utilizo y me viene mejor el dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que al ser un mercado más chiquitito, a lo mejor no soy capaz de vender ese vehículo. Entonces al final, digamos que he generado un retorno del que no puedo disfrutar. Vamos parte por parte. En nuestro triángulo de la inversión, la base, vamos a pensar en un triángulo o más o menos equilátero, ¿no? La vamos a componer entre el riesgo y la rentabilidad. ¿Por qué? Porque riesgo y rentabilidad son los dos aspectos que más van de la mano. Cuanta más rentabilidad queramos conseguir de un determinado producto, lo normal es que lleve asociado un riesgo mayor. Son como dos partes totalmente dependientes una de la otra. Cuando muchas veces nos quieren vender una alta rentabilidad a un bajo riesgo, yo sacaría una pequeña bandera roja.
porque no es raro que nuestro riesgo que no nos cuentan sea el de estafa. Tenemos que tener muy presentes que si queremos tener un activo muy rentable, es muy probable y muy posible que lleve asociado un alto riesgo. Fundamental, de verdad, uno va de la mano del otro. Y si no, lo dicho, el riesgo de estafa es súper alto. Vamos a valorar primero el riesgo. El riesgo de nuestra inversión puede venir determinado por diferentes factores. Uno de ellos sea el riesgo de impago, por ejemplo. Hoy me va a dar un poquito más por los coches. Yo compro un coche, lo alquilo, o compro una furgoneta o un camión y lo alquilo a un conductor. El riesgo está en que ese conductor desarrolle su actividad y por lo que sea no me pague, porque no quiere, porque hayamos discutido, etcétera, etcétera. Otro de los riesgos que se pueden asumir dentro de una inversión es el riesgo de pérdida total. En bolsa esto es muy fácil. Cuando compras una acción y se va a cero, pues quiebra la empresa que hayas comprado y pues, pierdes tu capital o gran parte de tu capital. Aquí yo creo que en otros capítulos, si surge la cuestión, hablaremos de ciertos fondos de seguridad que existen en caso de impagos y demás, pero bueno, de primera nosotros perdemos nuestra inversión. O, retomando el ejemplo de los coches, nuestro mismo conductor, por lo que sea, desafortunadamente tiene un accidente. Pues bueno, nosotros seríamos en parte responsables de ese accidente y al final el vehículo dañado es nuestro. Entonces nuestra inversión, digamos que se va a ver muy afectada. Hemos hablado de riesgo de impago, riesgo de pérdida y por último vamos a hablar de riesgos por desconocimiento. Por ejemplo, si en el caso de nuestra inversión generamos una serie de ganancias y no las tributamos correctamente o cometemos algún tipo de error fiscal, puede ser que nos llegue alguna multa que generalmente, pues bueno, suelen ser mayores que incluso el propio beneficio que nos ha reportado dicha inversión. En este aspecto yo sí que os recomiendo encarecidamente que os apoyéis siempre en un buen asesor, en un buen gestor y que llevéis al día todas estas cuentas para no caer en los errores que muchas veces resultan más caros que hacer las cosas bien desde el principio. Agrupamos entonces diferentes categorías de riesgo, como pueden ser el impago, la pérdida y el desconocimiento, así grosso modo, porque lógicamente puede haber muchos más, no sé si alguno tenéis vosotros en mente, pero el riesgo, algo fundamental a valorar en nuestra inversión. Pasamos al segundo apartado, al apartado de la rentabilidad. Como decía al principio, esta suele ser la parte más jugosa. Aquí es donde queremos llevarnos el pastel, donde queremos ganar todo lo que podamos ganar y más, pero no nos olvidemos, como siempre, de que va ligado a la parte del riesgo. Dentro de la rentabilidad, ¿qué es importante tener en cuenta? Por un lado, la rentabilidad bruta que nos pueda generar nuestra inversión y por otro lado, la rentabilidad neta que obtengamos del mismo. Aquí, dentro de todos los productos que podemos utilizar para poner a trabajar nuestro dinero, mercados financieros, negocios, bolsa, criptodivisas, evidentemente cada grupo lleva asociada una rentabilidad más o menos grande. Por ejemplo, los mercados bursátiles suelen ser más rentables que el mercado inmobiliario en el corto plazo, sobre todo en espacios más pequeños de tiempo, pero la bolsa siempre nos puede dar más disgustos que una propiedad que es más difícil que se devalúe. Aunque se devalúan, como pasa con todo, y hay épocas y etapas, pero siempre generalmente o esa devaluación es más pequeña o es más atenuada en el tiempo o generalmente pues no aparece con tanta probabilidad como puede aparecer en un activo financiero. Pues bien, dentro de la rentabilidad hay que tener en cuenta que muchas veces se nos van a cobrar comisiones, bien sea por una compra que hagamos o por una especulación en un activo o simplemente una comisión de comercio por intercambiar productos. Entonces hay que tenerlo en cuenta para ver cuánta rentabilidad nos va a aportar nuestro producto y luego de esa rentabilidad cuánto se nos va a ir
tanto en impuestos, como en gastos, como en comisiones, para así generar el beneficio que realmente a nosotros nos interesa. Por ejemplo, ahora vuelvo a los inmuebles. Si yo alquilo una vivienda y obtengo un precio, vamos a poner de 500 o 600 euros por ese alquiler, si luego tengo que descontar hipoteca, gastos de comunidad, gastos de luz, gastos de agua, a lo mejor lo que yo obtengo poniendo mi dinero en esa propiedad no es tanto como lo que yo me pensaba. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. La rentabilidad que obtengamos, tanto a nivel bruto como a nivel neto. Siempre hay que descontar esas pequeñas comisiones que son gastos hormiga de los que muchas veces no nos damos cuenta y luego cuando queremos extraer el beneficio vemos que es más de los que nos pensábamos. Y ya por último vamos a ir a por la liquidez. Como decía, la liquidez va a venir determinada por si el intercambio de la plusvalía que yo he generado lo voy a poder obtener en un corto espacio de tiempo. Por ejemplo, en mercados bursátiles, si yo hago una compraventa de acciones, es muy probable que en escasos minutos pueda tener el dinero en mi cuenta. Sin embargo, en otro activo como el sector inmobiliario es mucho más complicado que yo quiera vender mi casa hoy y me la vayan a comprar mañana. Como sucedía en el ejemplo del coche clásico, aquí la oferta y la demanda es un mercado un poquito más acotado. Entonces, eso nos puede muchas veces bloquear y frustrar incluso cuando vemos que hemos generado un aumento de nuestro patrimonio, pero que no podemos disfrutar, que no es sólido, es decir, no es líquido más que sólido, perdón. O sea, no es algo con lo que podamos transaccionar fácilmente. Vamos a terminar con este apartado repasando los tres aspectos: el riesgo, la rentabilidad y la liquidez. Como ejemplos, yo he querido daros mi opinión acerca de tres productos diferentes: los inmuebles, las criptodivisas y la bolsa, para que se entienda mucho mejor el concepto de este triángulo de la inversión. Obviamente, esta es una valoración que hago yo, no está justificado en nada, más allá de lo que conozca acerca de los diferentes mercados. Si la queréis tener en cuenta bien, y si no, pues sacar vosotros vuestras propias conclusiones y trabajar en base a ello. Comenzando por el mercado inmobiliario, el riesgo que yo le daría a una inversión de este tipo sería un riesgo bajo. Puntuaría en una escala del 0 al 10 en un 4. Porque aunque es cierto que ha habido grandes caídas en mercados inmobiliarios, o no son tan bruscas como puedan suceder en otro tipo de activos, o son atenuadas a lo largo del tiempo, quitando quiebras financieras y demás cisnes negros que puedan aparecer, pero las inversiones en ladrillo suelen ser relativamente seguras. En cuanto a la rentabilidad, yo lo calificaría con un 6, porque aunque es cierto que en España el ladrillo es una de las inversiones favoritas de mucha gente, es muy complicado que una propiedad nos genere un 200% anual, un 300% anual, como otros activos que puedan suceder. Entonces, aunque la rentabilidad está bastante asegurada, no deja de ser de valores porcentualmente más bajitos que otros activos. Y finalmente, en la liquidez, yo calificaría que las propiedades inmobiliarias tienen una liquidez baja, por lo que comentábamos. No es fácil vender una propiedad en poco espacio de tiempo. Siempre hace falta un comprador y un vendedor que tienen que llegar a un acuerdo para liquidar esa propiedad. Y eso, salvo raras excepciones, no se producen ni en minutos ni en horas, ni mucho menos en días. Hay gente que hasta que puede vender una propiedad, pues tarda tiempo. Evidentemente, estos tres factores se pueden ir modificando en base a diferentes estrategias que uno siga. Si buscas renta, si buscas compraventa, todo eso también puede hacer variar los parámetros de este triángulo de la inversión. El segundo aspecto, el segundo mercado que quiero tratar es el de la bolsa, los mercados financieros, en el que calificaría un riesgo de 6, es decir, es un riesgo medio, porque aquí ya sí que pueden cambiar mucho las cosas. Hay
empresas que se pueden depreciar un 5% en un día. Lógicamente aquí el riesgo de quiebra es mayor. Habría obviamente, ¿no?, que distinguir entre empresas de gran capitalización, que es mucho más difícil que quiebren, que empresas de mediana o pequeña capitalización, que aquí sí que el riesgo se dispara con respecto a otros valores. La rentabilidad, sin embargo, es bastante más alta, porque aquí ya sí que podemos empezar a ver una empresa anualizada que tenga un 150% de revalorización, un 200%. No suelen ser todas, ni mucho menos, pero siempre, si se consigue aplicar bien la tecla adecuada, puede ser muy rentable en el tiempo. Y lógicamente la liquidez es alta. Yo calificaría de un 8/10, sobre todo porque comprar, vender una acción se puede hacer en minutos, salvo que sea un paquete muy grande, pero pequeños inversores que queramos comprar acciones una vez estemos registrados en nuestro intermediador, en nuestro broker, las operaciones suelen ser bastante ágiles. Y el último mercado que quiero tratar es el de las criptodivisas, porque bueno, suele generar mucho interés. El riesgo, sí o sí, en las criptodivisas yo lo metería en un 8. O sea, ya hablaríamos de un riesgo medianamente alto. ¿Por qué? Porque el mercado de las criptodivisas es un mercado más emergente, es más nuevo, y aquí sí que es mucho más fácil ver cómo una criptodivisa de nueva creación dispara su precio y al cabo de los meses, pues ese mismo valor que había obtenido lo pierde por completo. Entonces, bueno, jugar con criptodivisas ya es un poquito jugar más con fuego. No está prohibido ni mucho menos comprar y vender este activo, pero sí que mínimo apalancarnos en conocimiento y estudiar un poquito más a fondo estas inversiones. Como el riesgo es tan alto, generalmente la rentabilidad también es muy alta. Yo diría que de un 9/10. Y aquí ya se vivió en 2017 la famosa burbuja de Bitcoin. Y aquí hay dos puntos de vista. El que compró barato y vendió caro, y el que compró caro y tuvo o bien que vender barato o ha tenido que aguantar esas pérdidas durante mucho tiempo. Lo normal es que, bueno, por gestión emocional lo vendiese. Pero imaginaros, ¿no? Quien compró Bitcoin en 200 euros y vendió en 10.000, la rentabilidad que la ha podido obtener. No deja de ser algo pasajero, no sucede con todos los activos, pero sí que es cierto que este tipo de criptodivisas es mucho más especulativo y es más fácil que genere movimientos con mucha volatilidad. Y finalmente, al igual que sucedía en bolsa, la liquidez es alta. Yo la calificaría de un 8/10, porque al final, igual que sucede con acciones o con ETFs, las operaciones se pueden demorar minutos. Tú puedes vender Bitcoin a las 12 de la mañana y a las 12:30 tener el dinero en tu cuenta. Entonces, una operación bastante rosa. Para cerrar el tema del triángulo de la inversión, sobre todo, tener en cuenta que son peligrosos tanto las estafas, todo aquello que nos venda una alta rentabilidad con un bajo riesgo huele a estafa desde lejos. ¿Que puede ser que te equivoques y al final resulta que sale bien? Puede ser, pero desde luego las papeletas no están a tu favor. Y tener mucho cuidado con los unicornios rosas. ¿Qué quiero decir con esto? Igual que mucha gente se hizo fanática de Bitcoin porque le sacó mucha rentabilidad, no quiere decir que porque ellos hayan entrado bajo y vendido alto, a ti te vaya a suceder lo mismo. Entonces muchas veces montamos castillos en el aire, creemos que vamos a generar un 30.000% de rentabilidad y luego nos sale mal. Entonces, más que a nivel monetario, porque no tiene por qué ser así, sobre todo a nivel psicológico hay que bajar las expectativas un poco. Bajar las expectativas sobre todo para no llevarnos batacazos y creer que vamos a conseguir grandes fortunas en un chasquido de dedos cuando realmente no son así. Nos toca ahora la segunda parte. Vamos a hablar del perfil inversor, porque una vez que tenemos en cuenta los tres aspectos fundamentales para realizar nuestra inversión, vamos a ver de qué depende seleccionar una u otra. Dentro del perfil inversor
vamos a autoanalizarnos y ver qué podemos tener en cuenta para decir, oye, pues yo creo que puedo ser un poco más agresivo en mi gestión del capital, en la gestión de mi inversión, o yo voy a ser un poco más moderado. Independientemente de lo que quieras hacer, que aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana, yo me basaría en 3 aspectos. Hoy parece que el 3 es el número mágico. Entre el 3 y los coches, yo creo que doy el podcast por finiquitado hoy. De estos 3 aspectos, yo tendría en cuenta el capital con el que empezaría a operar, la edad de base que pueda tener y la aversión al riesgo que tenga conforme a una u otra inversión. Voy a empezar por la aversión al riesgo. Aquí simplemente todos tenemos una personalidad diferente. Hay gente pues que a lo mejor es un poco más conservadora, tiene mucho apego al dinero y le cuesta ver cómo 10 euros arriba o 10 euros abajo le condicionan emocionalmente. Y hay gente que no, hay gente que está totalmente desapegada y que puede vivir tranquilamente aunque haya perdido 100 euros en el mismo día. Simplemente analizaros vosotros mismos, considerar en qué extremo estáis o en qué punto estáis, y la clave, como todo, como diría Aristóteles, ¿no? La virtud se sitúa en el punto medio, sería estar en equilibrio entre la parte más conservadora y la parte más agresiva. Si uno es muy conservador, es difícil que vaya a obtener retornos interesantes. Seguramente, pues, si me dices que tienes miedo a que tu capital se aprecie o se deprecie, deja tu dinero en el banco, es lo más seguro, o guárdalo bajo el colchón, pero tampoco pides rentabilidad. Entonces, si eres una persona muy conservadora, es difícil que vayas a obtener rentabilidades. Y por otro lado, si eres una persona muy agresiva, cuidado porque aquí pueden pasar 2 cosas. O te va muy bien y resulta que nos puedes callar la boca a todos y decir que has hecho un 1000% en un año, o puede ser que todo el capital con el que empieces lo pierdas. Entonces, sin querer ser tan conservador ni queriendo ser tan agresivo, lo ideal es que asumas un riesgo moderado, un riesgo que esté dentro de una línea estable, algo que, digamos, te pueda generar un 5, un 10, un 15% anual si vas a medio o largo plazo, o un 5 o 10% mensual, pero sin intentar hacer un 100% todos los meses. En cuanto a la edad, yo aquí me baso en lo siguiente, y pienso que cuanta menos edad tienes o cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrás para recuperarte de los grandes golpes. Si eres una persona joven que ya se ha iniciado en el mundo de la inversión, si por lo que sea, vamos a suponer que tienes la mala suerte de que la primera inversión que haces la pierdes por completo, también sucede, son los famosos cisnes negros. Uno no se espera que le vaya a ir mal, y como diría Murphy, todo lo que pueda ir mal va a ir mal, y quiebras. Tienes toda la vida por delante para recuperarte. Obviamente, con esto no digo que ahora te vayas a lanzar a la piscina y pongas todos tus ahorros en una criptodivisa de nueva creación. No tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que el riesgo que puedes asumir es un poquito mayor, sobre todo por eso, porque a lo largo del tiempo se puede ir amortiguando las caídas que se tengan. Sin embargo, si eres una persona, pues vamos a suponer, ¿no?, que llevas trabajando 40 años, te quedan 5 años para jubilarte y tienes unos pequeños ahorros, a lo mejor no merece la pena que seas tan agresivo. Imagínate, después de 40 años de trabajo, si asumes el riesgo de poner todo tu capital en un activo muy volátil, en una criptodivisa, por poner un ejemplo, y lo pierdes, no tienes el mismo tiempo que una persona joven para recuperarte. Entonces yo sería más conservador en la estrategia y buscaría otro tipo de activos que con una buena liquidez me puedan permitir una rentabilidad media. Ya aquí no andaría buscando pegar grandes subidas ni nada por el estilo. O si lo haces, hacerlo con una parte más pequeña del capital. Obviamente diversificaría y metería la mayor parte en productos un poquito más seguros, en productos un poquito más estables,
y luego iría bajando ese capital en inversiones de mayor riesgo. El último apartado de todos es el capital con el que partas, y yo aquí no me meto en si uno quiere invertir 100, 1000, 10.000 euros, porque tanto el que invierte 100 como el que invierte 10.000 a nivel porcentual tiene las mismas posibilidades. Entonces, sí que es cierto que hay que tener muy en cuenta que cuanto mayor sea el capital que tengamos, menos riesgo vamos a tener que asumir para obtener rentabilidades. Os planteo un ejemplo súper sencillo. Si yo tengo 100.000 euros ahorrados, vamos a poner el mismo ejemplo. Llevo trabajando 40 años, me he podido ir ahorrando poquito a poco, o me compré un fondo de inversión hace 20 años y ahora tengo esos 100.000 euros. Si yo obtengo de retorno el 1% de esos 100.000 euros, estaríamos hablando de que obtengo unas ganancias de 1.000 euros. Como hablamos en el segundo episodio, si no recuerdo mal, con esos 1.000 euros ya mucha gente podría hablar de que es financieramente libre. No para vivir grandes lujos, pero sí financieramente libre. Ahora, sin embargo, si yo estoy en la situación de que soy la persona joven y que solamente he podido ahorrar mediante mi trabajo 1 o 2 años 1.000 euros, para conseguir el mismo beneficio que la persona anterior voy a tener que obtener el 100%, o sea, duplicar mi inversión. Y lógicamente para esto, pues sí o sí, ya venimos hablando, vamos a tener que asumir más riesgo. Es imposible hacerlo de otra forma. Así que como conclusión, cuanto antes hayamos empezado a invertir, cuanta menos aversión le tengamos a ese riesgo y seamos capaces de aguantar infartos cuando el precio de nuestro activo suba o baje, y cuanto más bajo sea nuestro capital, mayor va a ser el riesgo que tengamos que asumir para obtener ganancias mayores, poder ir capitalizándonos, mientras que cuando nuestro capital sea más alto y podamos disponer de más dinero, mayor sea nuestra edad y mayor sea nuestra aversión al riesgo, más vamos a tener que minimizar la rentabilidad obtenida, primero para generar esos ingresos pasivos o generar esos beneficios de nuestra inversión, y sobre todo, pues bueno, para atenuar los efectos de ver nuestro dinero fluctuar. Y por mi parte, nada más. Espero que os haya quedado claro ambos conceptos, que los utilicéis y los queréis utilizar a la hora de decantaros por una inversión u otra, porque al final en la educación financiera son conceptos generales. Cada uno los tiene que asumir y personificarlos para decantarse por una opción, pero al final creo que es lo más sensato, lo que venimos hablando. Tener en cuenta, no centrarnos solos en un aspecto y decir, yo quiero las inversiones más rentables porque a lo mejor no son las que más nos convienen. Y nada más, un fuerte abrazo a todos, yo me despido y nos vemos en los siguientes podcasts. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.